Muy buenas amigos, bienvenidos un día más aquí al canal de Emprende con Chuck. Como veis, en esta ocasión no vamos a traer un vídeo de marketing digital, ni de afiliados, ni de cómo ganar dinero. En el anterior vídeo ya pregunté a los suscriptores que si os gustaría que trajera una nueva sección al canal dirigida al tema de coches y demás. Y en mi Instagram, que os lo voy a poner por aquí, recibí bastantes mensajes privados en los que me pedíais que efectivamente hiciera vídeos relacionados con coches. Así que os he traído este vídeo a ver qué os parece, a ver qué tal se da. Y nada, si os gusta, darle mucho amor, like, compartir, suscribiros y todas esas cosas. Así que nada, empecemos. Bueno, pues como habréis visto en el título, se trata de un Audi A4. Este es el motor de 2 litros, 143 caballos diésel, ¿vale? Pero, ¿qué os parece si antes de meternos más en faena y enseñaros un poquito más acerca del coche, os deleito con unas bonitas tomas? Bueno amigos, pues después de estas bonitas tomas, este Audi A4 cuando salió en la fecha rondaba el precio desde los 32.000 euros, que viene a ser unos 37.000 dólares. Este Audi cuenta con una caja de cambios manual de 6 velocidades, tiene una aceleración de 0 a 100 en 9,2 segundos, una velocidad máxima de 220 km por hora. Tiene un consumo medio de 4,5 litros a los 100. Todos estos datos que os estoy dando, lógicamente, son los datos oficiales de la marca, que más o menos por lo que he podido comprobar se corresponden mucho a la realidad. Pues empezamos con esta enorme parrilla, que para mi gusto queda preciosa, que ya en el nuevo modelo la han sacado un poquito más grande. O sea, y una de las cosas que más me gusta son la luz diurna que llevan los faros cuando se ilumina esto durante todo el día, y luego estos faros son Xenon Plus, es decir, que llevan Xenon tanto en cortas como en largas. Dan una muy buena iluminación, lo cual lo hace más especial aún. Seguimos avanzando con el coche. Cabe aclarar aquí, antes de nada, ya que sé que hay gente que me veis desde Latinoamérica, no sé si en toda Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, en España, nosotros a esto le llamamos llanta. Lo que no sé si en toda Latinoamérica, pero por ejemplo en México le llamáis ring. Y a esto que nosotros le llamamos neumático, vosotros le llamáis llanta. Bueno, pues este coche cuenta con una llanta, lo voy a decir como aquí en España, con una llanta de 17 pulgadas y un neumático de 2,25 de ancho y 45 de altura. Luego en los retrovisores nos encontramos que también nos llevan la tirita de intermitentes, la cual le queda muy bonito a este coche. Seguimos avanzando para el maletero, y lo que más me gusta de esto es que manteniendo pulsado el botón se abre, y fijaros qué enorme maletero tiene este coche. Es impresionante el maletero que lleva, una de las cosas que más me gusta. Luego este vehículo cuenta con rueda de galleta. Bueno, yéndonos un poquito al interior, contamos con elevalunas en las 4 puertas y retrovisores eléctricos, regulables eléctricos. Otro detalle que me gusta mucho también es al abrir las puertas, cuando es de noche o hay poca iluminación, el símbolo de Audi. Lo único que solo lo tiene en las 2 puertas delanteras, en las traseras no lo tiene. Bueno, aquí tenemos el mando de luces, que lógicamente son de encendido automático, ¿vale? ¿Lo veis? También las podríamos encender manual,
Este botón sirve para regular la intensidad de iluminación del tablero, y aquí antinieblas delantera y trasera. Luego seguimos aquí en el volante y aquí tenemos para regular lo del tablero del centro del marcador. Tenemos el marcador, temperatura, revoluciones, luego el cuadrito este digital que lo podemos cambiar, como veis nos marca la autonomía, la velocidad también en digital, kilómetros hora, los grados y el kilometraje que lleva el coche. Luego ahí nos marcaría la velocidad a la que vamos y el combustible. Aquí en el volante, como he dicho antes, aquí podemos regular, si le damos, ¿veis? Podemos regular la radio. Si le damos aquí a mode, podemos regular tanto el teléfono como la radio, podemos intercambiar. Luego en este lado tenemos el control por voz y subirle y bajarle volumen a la radio. En este caso no le doy porque si no, al escucharse la música, YouTube nos censura el vídeo por los derechos de autor. Continuamos por el centro y tenemos esta pantallita en la cual podemos ver la radio, podemos ver la temperatura en la que tenemos el climatizador y la hora. Si seguimos bajando, como podéis ver, tenemos la radio. Ese sería el modo radio. Aquí tendríamos el modo CD o tarjeta SD, información de tráfico, configurar el teléfono, configuraciones del coche y más configuraciones del coche. Y aquí regularíamos, como veis, para subir y bajar en la radio. Y luego aquí abajo en el clima, este sería climatizador, sería para la luna delantera, luna trasera, aire acondicionado, para dónde queremos que salga el aire, apagar, temperatura y velocidad. Como veis, si lo muevo, en la pantalla nos reflejaría los grados, las direcciones que queremos ponerle, que yo siempre lo llevo en automático, por ejemplo, es lo mejor. Seguimos bajando, vemos una caja de cambios de 6 velocidades, como he dicho antes, y aquí tendríamos el freno mano. Consta de un freno mano eléctrico, es decir, de botón, ¿vale? Para desactivar sería pulsando el freno y para activar para arriba. Cabe destacar también que si llevamos puesto el cinturón y salimos en primera, automáticamente se desactiva, ¿vale? Luego por aquí tendríamos la guantera y fijaros el panel de la puerta del copiloto. Luego aquí arriba podemos controlar las luces y aquí tendríamos un espacio para unas gafas de sol que vienen muy bien. Y luego el espejo este es antirreflejo, como se quiera llamar, no sé el nombre exacto, ¿vale? Que lo podemos desactivar. Si pulsamos aquí, se desactivaría. Esto es para que los coches que vienen por detrás por las noches con las luces, aunque lleven la luz larga, el espejo se oscurecería y no nos molestaría para nada. Algo que, por ejemplo, de este coche no me gusta es que para costar a partir de 32.000 euros, la mala calidad, por ejemplo, de esta pieza. Que fijaros las grietas que se le han hecho. La verdad que ahí Audi la ha cagado bastante, desde mi punto de vista. En este caso los asientos son regulables en altura manual, no son eléctricos en este modelo. Si nos vamos a la parte trasera del vehículo, también tendríamos elevalunas eléctricos. Que me monto. Y aquí tendríamos como para guardar algo. Y aquí como un cenicero, ¿vale? Y aquí una toma de 12 voltios. Algo que también me gusta mucho de este vehículo es el espacio que te queda. Fijaros, estoy sentado aquí y fijaros el espacio que me quedaría, con lo cual para viajar 4 personas se viaja bastante cómodo. Esto es un punto a favor que le daría al vehículo. En cuanto al manejo, algo que me gusta mucho de este vehículo es la dirección. Es súper suave. Tiene una dirección bastante agradable. Luego, otra cosa que también le doy un punto a favor es el confort que te transmite este vehículo una vez lo vas conduciendo. Una vez que vas dentro, escuchas muy poquito el ruido de afuera y te da una sensación de ir a menos velocidad de la que realmente vas. Ese sería otro punto a favor. Como dato curioso, cuando se compró este vehículo nuevo, se encargó con los cristales calefactables, lo de los retrovisores. Pero, para sorpresa nuestra, no funcionaban. Por lo tanto, nos dirigimos a Audi, a la agencia Audi más cercana,
y la verdad que rápidamente nos lo resolvieron. Simplemente fue cambiar el cristal por unos calefactables y ya está. Pues bueno amigos, un poquito hasta aquí este vídeo. La verdad que es la primera vez que grabo un vídeo así de este estilo. Estoy bastante nervioso, como habréis podido comprobar. Así que nada, decidme qué os ha parecido, si os ha gustado dejarme un like, comentarme, como ya os digo, lo que os ha parecido. Y si veo que ha gustado y tiene bastante demanda, pues seguiré trayendo más vehículos para poder analizarlos, dar mi opinión y demás. Incluso hacer pruebas de conducción y demás. Así que nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!